Es un placer que estéis aquí. De hecho, os voy a contar varias cosas. Dos alumnos salen de clase y caminan por un parque. Enfrente de ellos hay un campo de fútbol donde dos equipos están jugando un partido y son excepcionalmente buenos a nivel físico y deportivo. Entonces uno de ellos comienza a resaltar lo hábiles y buenos que son los jugadores que están en el campo y las virtudes que ellos no poseen. Tienen más resistencia, más fuerza, son más grandes, más altos. Y uno empieza a ser, digamos, negativo. Fíjate, nunca podrás, no podré, tal. Y el otro le dice, seguro, pero seguro que ninguno de ellos hace los cresos como yo. Quien no se consuela es porque no quiere. Y ahora os voy a contar cómo la mera forma de cambiar una forma de pensar puede hacer que algo que es totalmente negativo sea positivo y cómo algo que no produciría ningún efecto hace que se muevan montañas. Podemos imaginarnos un par de buscadores. Quien se mueve encuentra, quien busca encuentra. Pero una cosa es segura, si no te mueves a ningún lugar llegarás. Por consiguiente y por simplicidad absoluta, hay que moverse. A algún lugar se llegará. De hecho, la más de las veces he podido comprobar que llegar a un sitio es totalmente insignificante, porque lo que ha sido valioso ha sido el recorrido hasta llegar a ese punto. Y lo he comprobado hace poco. Entonces, una vez tenemos claro esto, os voy a poner un par de ejemplos, por favor. 4 siglos antes de Cristo, Alejandro Magno, que traducido es, Alejandro Matador de Hombres, hijo de Filipo, el domador de caballos. Era un hombre que en un principio vivió a la sombra de su padre, pero con la muerte de su padre, él subió al poder y usó el plan de su padre para conquistar Asia. Su conquista no fue militar, su conquista fue en las ideas. Y ahora vais a ver por qué. Oráculo de Delfos. Aquí ya empezamos de cómo consiguió vencer, porque no venció en el plano físico, venció en el plano mental. El oráculo de Delfos solo atendía en una, digamos, época de año en concreto. Fuera de ese espacio de tiempo no atendía a nadie. Alejandro fue ahí e insistió una y otra vez, y el oráculo no le iba a atender. Hasta que un día el oráculo le dijo, eres imparable, es la única predicción que necesito. Se fue. ¿Qué había conseguido? Una afirmación de un oráculo. Todos los griegos lo sabían, y ya caló en ellos. La primera idea que hizo que destacara sobre los demás sin ninguna limitación. Alejandro entra en Asia y llega a un templo en Turquía. En el templo en Turquía había una armadura. Esa armadura se supone que era de Aquiles, un antepasado suyo. Claro, él se la puso y tenemos un anclaje emocional para todos los griegos. Tenemos un personaje real con la armadura de un dios. Claro, el griego medio era inculto y analfabeto, porque si hubieran tenido cultura, sabrían que la armadura de Aquiles se la llevó Odiseo puesta. Cuando Aquiles murió, Áyax y Odiseo compitieron por la armadura de Aquiles. Ganó Odiseo y Áyax se suicidó. Entonces, tenemos ya, digamos, algo que motivaba a las tropas. Tenemos al descendiente de un dios con la armadura hecha por los dioses. Entonces ya entraron hacia lo que sería Babilonia. Entonces aquí vemos a Alejandro Magno en la foto inferior con una armadura que no era ni la de Aquiles, ni hecha por dioses. Simplemente era una armadura de la Edad de Bronce que se le atribuía a una serie de cosas. O sea, tienes los límites de aquello que crees. Los griegos creían eso y por consiguiente llegaron a la India con este hombre. ¿Veis el poder de las creencias? Tanto si es verdad como si es mentira, en el momento que creéis que es verdad, vais a actuar en consecuencia de esa verdad. Os vais a limitar, tenéis los límites de aquello que creéis. Ojo, usando la lógica también. Eso por un lado. Este es el primer ejemplo. Otro hombre, Mahatma Gandhi, murió en 1948. Le pegaron 3 tiros. Bien, os sorprendería quién era este hombre realmente. Licenciado en Derecho, no ganó ni un solo caso. Era el peor abogado que ha habido sobre la faz de la tierra. Tenía un complejo de Edipo increíble
y era un 0 a la izquierda. Sí. O sea, Mahatma Gandhi, sí señor. Sí, buscar. O sea, de hecho tenía un síndrome, tenía un complejo de culpa porque cuando su madre estaba muriendo, él estaba con su mujer de 14 años practicando sexo y eso le llevó a un celibato extremo. Era el Woody Allen de la época, un hipocondriaco. Pues este hombre lo que hizo fue llevar a los ingleses a un campo de batalla donde su superioridad era inútil, que es la mente. Los ingleses tenían tropas, infraestructura, abastecimiento, pero de nada sirve todo eso si no puedes enfrentarte a algo. Él no predicaba la no violencia. O sea, la no acción es algo que se produce de la sí acción. Ejemplo, por mucho que esperes, si no has sembrado nada en la tierra, por más que esperes no va a brotar nada. Pero ojo, si has sembrado algo antes, brotará con el tiempo algo. Entonces, estamos diciendo que hizo un trabajo de focalización, de desarrollo humano, que mandó a todos los hindúes contra un enemigo externo, llevándole a un campo de batalla donde la total superioridad técnica de su enemigo era totalmente integrar las emociones y la mente. Y de ahí pues podemos ver que sus hambrunas paralizaban por completo la India. Y al paralizar la India, paralizaba la economía mundial, por lo que producía la India. Entonces los ingleses tuvieron que ceder, porque no podían luchar. No había un enemigo físico contra el que luchar. Estaban luchando contra ideas. Y las ideas son a pruebas de balas, porque no pueden enfrentarse. Y llegamos otra vez que el que busca encuentra, busca y encontrarás. Por medio de la inquietud de recorrer, encontraremos algo por el camino. La más de las veces no será lo que buscamos, pero puede ser más interesante que aquello que creemos buscar. El ser humano se podría decir que es como esa flor al agua, se deja llevar por la corriente, pero esa es, digamos, el secreto o la idea de la libertad del ser humano y también de superar los problemas que tenemos. Y para poneros una muestra de ello, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale?, donde se puede ver todo esto que acabo de explicar. Un hombre que no es nada, pues solo es pensamiento, y sin embargo estuvo en la otra punta del universo. En el mejor momento de su vida, esta fue truncada, pero en el campo de batalla comprendió y luchó. Y si este hombre, que ha ido y vuelto de la otra punta del universo, solo con su mente, que no se puede mover, pues ya que no tiene cuerpo, pues solo es un pensamiento, tú, que puedes caminar, correr, besar, abrazar, hablar, ¿qué hay que no puedas hacer? Si llegas a esta comprensión, no habrá nada que te pueda detener. Stephen Hawking murió, creo que no llegaba a 6 meses cuando falleció. Y este hombre era un pensamiento, porque literalmente no se podía mover. Y sin embargo, fue y volvió de la otra punta del universo. Y vosotros que podéis caminar, correr, besar, abrazar, hablar, ¿qué excusa tenéis para no hacer aquello que queréis? Porque si un tío, hablando claro, que solo es un pensamiento atrapado en un cuerpo, ha hecho eso, que no hay que podáis hacer vosotros, sinceramente, pensarlo. Así pues, os animo a que entréis en mi canal de YouTube, que es Iván Campos, y a mano derecha del canal de YouTube pone Amazon, y os animo a que lo leáis. Así pues, aquí tendré a responder vuestras preguntas. Vale. Hago luz, se hace la luz. Bueno, Iván, pero ha estado muy bien porque es que todo lo que has dicho, si no, sí, bueno, entender. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Has dicho alguna pregunta ahora? ¿Alguna preguntita? Sí que quiero decir una pregunta. Lo que tú decías, si una persona solamente con el pensamiento, un pensamiento ha hecho tanto que no podemos hacer los demás, ¿qué trabas, qué impedimentos tenemos para no movernos? Tienes los límites de aquello que crees. Si no crees nada, no puedes tener límite alguno. ¿Por qué ponemos puertas donde no las hay? Si somos libres, porque se llaman ideas limitantes. El problema es
que según el lado del esquema social o mental en el que te encuentres, obrarás de una forma u otra. El ejemplo de todo ello vendría a ser, por ejemplo, Stephen Jobs. O sea, Stephen Jobs estuvo 6 meses en la facultad, 3 estudiando y 3 como oyente. Y sin embargo, cambió la industria tal como la conocemos, la industria tecnológica. Todo el mundo conoce Apple, todo el mundo ve las posibilidades de Apple. Y es un hombre que simplemente comprendió cómo aplicar el funcionamiento en el esquema social. Las más de las veces intentamos conseguir algo porque lo tiene otro. Suele llamarse efecto halo. ¿Por qué te has comprado esas Nike de 150 euros? Porque las tienen maquillos, ¿no? Y yo quiero ese prestigio. Pero no es real en el sentido de que ¿qué es más práctico? ¿Comprarte unas zapatillas que te van a durar un mes? ¿O comprarte unas botas que te van a durar 2 años? Pero te da un caché, un prestigio social. Y es lo que nos ciega mayoritariamente, el querer algo o la ilusión de ese algo. Pues la educación que recibimos desde pequeños nos limitan. Nos enseñan la envidia, los celos, todo cuando estamos en el colegio. Nos enseñan a limitarnos. No. Hay gente que no le falta ni un dedo y le hacen como sentirse inútil, como que no escriben bien o no sirven bien. Y hay gente que le falta un brazo y escriben con el dedo del pie. O se dan de comer con el pie, lo he visto. Hay gente que no ha tenido brazos y son algo increíble porque dices, ¿cómo puede ser? Y hay gente que le han hecho sentirse inútil teniendo las 2 manos. O sea, no sé, ¿qué tienes que decirnos a...? Mira, como es muy simple. Solo tienes los límites de aquello que creas. Por poner un ejemplo, el sistema educativo hasta hace poco estaba totalmente estructurado en resultados teóricos, cuando por fin comprendieron que a partir de un estudio, que tenían que tener resultados emocionales. Cuando veían a las cobayas o los sujetos de estudio a cabo de varias décadas, vieron que los que habían fracasado a nivel estudiantil habían triunfado a nivel laboral por la inteligencia emocional y sin embargo los que se suponían que iban a alcanzar el éxito no lo alcanzaron. Pero también depende de cada uno. Por poner un ejemplo, en diciembre estuve en una carrera y vi que un hombre con una sola pierna la hizo. Entonces, ¿qué excusa tenemos los demás? O sea, si un hombre en silla de ruedas con una pierna la hizo, ¿por qué no vais a poder vosotros? Es así de simple. Y eso motiva. O sea, es más, ve que realmente somos nosotros nuestro peor enemigo. Pero no en el sentido de que somos malos, sino de que escuchamos a los demás y no nos escuchamos a nosotros mismos la mayoría de las veces. Es así. Te quería preguntar, ¿la voluntad se puede entrenar? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para ayudar a alguien a motivarlo, a enamorarlo? ¿Cómo podemos ayudar? Pues la voluntad se entrena, pero como dice su nombre, cuesta. El ser humano solo se mueve por 2 motivos: por inspiración y motivación. Si te motiva algo, por asociación de ideas, te gustará hacer ese algo. Entonces, la mejor forma de ayudar a alguien es por medio de un ejemplo. Si inspiras, harás que los demás se muevan. Y solo tenéis que verlo, pues, por ejemplo, en jugadores de fútbol, por poner un ejemplo, con músicos. Si tú amas lo que haces, lo harás sí o sí. Pero si encima hay un número de gente que te está apoyando, es recíproco. La figura se alimenta del amor de los demás y al mismo tiempo los demás aman algo en conjunto. Es un bucle, no puede existir una cosa sin la otra. O sea, si tú quieres ayudar a alguien, no le digas nada. ¿Por qué? Porque es agresivo y no te va a escuchar. Ahora bien, ponle un ejemplo, regálale algo visual, que llegue a una idea, asociación de ideas. Mayoritariamente tiene que asociar la idea. Porque si tú le dices algo a alguien, no te va a escuchar. De eso lo va a considerar hasta agresivo. El acto hace el hecho, creo. Que es más productivo una imagen que echarle una bronca a alguien. No es productivo echar una bronca, os lo garantizo, porque la más de las veces no escuchan. Ejemplo, madre que tiene un hijo que bebe y no hace más que decir, no, ¿funciona? No. Si no ha funcionado las 1000 veces anteriores, ¿por qué va a funcionar a la 1001? Hay que motivar. Si no motivas o inspiras, ya os digo que no vais a mover. De hecho, la mayoría de las veces, vosotros, porque habéis visto lo que os ha gustado, os ha llevado a hacer algo. Es así. Hola, Iván, buenas tardes. Siento haber llegado un poquito tarde.
Has llegado, punto. Y soy de los que opino que la voluntad significa yo hago. Creo, la palabra etimológicamente creo que significa eso. Y has nombrado, no estoy convencido, porque lo practico, has nombrado al creador del Apple, y no sé si sabes la historia de lo más mágico que hizo este hombre, aparte de contar muchas mentiras y ser un mago de la cibernética. Se fue con el de la Sony a Japón y él estaba harto de vestirse cada día de una manera. Y el señor de la Sony le regaló una camisa de aquellas de cuello tipo Mao, que no llevaba botones. Y le regaló ni más ni menos que 100 camisetas igual, camisas con manga y cuello. Entonces, en todas sus apariciones, si lo mira, lleva las zapatillas Nike, un pantalón vaquero y ese polo. Y descubrió que no hacía falta volverse loco buscando el vestuario que ponerse. Y a mí me motivó por eso. Aunque sigo vistiéndome como me da la gana, no como él. Sí. Gracias por el detalle. Y sí, estoy con lo que tú dices. Sin esta no vas a ninguna parte. Si no creéis, por más que luchéis, no vais a conseguir nada. Ejemplo que os he puesto, los griegos. Los griegos creían que estaban siguiendo a un descendiente de los dioses. Por consiguiente, iban por mandato divino a conquistar las tierras de Persia. La gente seguía a Gandhi porque empatizaba y focalizaba su amor hacia su causa, que era echar al invasor inglés de la India. Si no lo amáis y no creéis en ello, vais a luchar contra un enemigo que no podéis vencer, que es vosotros mismos. Porque a fin de cuentas, reaccionamos todos ante los demás y ante el medio. Si no creemos o amamos lo que hacemos, no vamos a conseguir nada. Gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Dígame. He llegado también tarde, pero creo que me estoy enterando de por dónde van las cosas. Este tema, que me imagino que has estado tratando, por lo que veo que son las preguntas, yo creo que toda mi vida detrás de cómo funciona la realidad, por qué es como es, por qué somos como somos, qué es lo que nos obstaculiza, ¿no? Entonces, actualmente se está hablando mucho de que es la emoción, el sentimiento. Otros, como por ejemplo Jean-Pierre Garnier, hablan de que los pensamientos crean potenciales. Y él dice, déjense de emoción porque son los pensamientos, ¿no? Entonces, yo, como digo en familia, riéndome, digo, estoy intentando hacer una teoría unificada de la realidad. Ahora, que no soy físico ni nada de eso, ¿no? Pero sí para entender cómo funciona y cómo estamos creando. Entonces, últimamente había venido siguiendo lo que era toda la obra de Milton Erickson, el famoso psiquiatra, famoso por la hipnosis ericksoniana, donde él hablaba eso que estabas diciendo, ¿no? De crear, hacer ejemplos, hacer metáforas, donde la persona que tenía un problema no le atacaba de frente, sino que le ponía una metáfora y dejaba que eso cayera en el subconsciente, porque él partía de la idea de que todos tenemos toda la información dentro, ¿no? Sí. Y a lo largo del tiempo piensas, son los pensamientos los que crean la emoción. Luego dices, no, si no te emocionas, no hay realidad. Pero yo me he dado cuenta que es un feedback, donde es como una rueda, donde tú le empiezas a dar igual por donde le cojas y le des el impulso. La cosa es subirte en un determinado momento, ¿no? Pero sí que es verdad que la emoción es lo que parece que llega a coagular aquello que queremos. Entonces, no es tanto la voluntad, sino la voluntad parece algo como más superior, ¿no? Sí. Quiero decir, del yo ese eterno, ¿no? Pero el que tiene los problemas es el yo concreto. Te comprendo. No seas feliz y no te rías y no pienses en un elefante rosa. Claro, ahí está. O sea, el que tiene el problema es el yo concreto. Es a ese al que hay que darle las herramientas. A ver, Edison lo que hacía directamente era hablar al subconsciente. Claro. Porque lo primero que has hecho es pensar en un elefante rosa. Claro. Es un ejercicio básico de hipnosis. El poder de la creencia es un reto activo. Por eso tienes los límites de aquello que crees. Si no lo crees, no lo vas a conseguir. Lo vas a intentar y vas a fracasar.
Ahora bien, si lo amas, si crees en ello, vas a ir hacia ello, contra viento y marea. ¿Por qué? Porque es lo que sientes. Respondiendo a la primera parte, no somos seres intelectuales, somos seres emocionales con inteligencia. Cuando durante años nos han vendido que somos seres inteligentes con emociones. Tú aprendes porque lo sientes, o te coaccionan e intentas aprender algo y no lo aprendes, o lo aprendes mal porque te han obligado, mayoritariamente. Es así de simple. Yo ya te digo que llevo mucho... Estoy empleada a fondo en este asunto. Claro, lo vas a conseguir, no te preocupes. Verás, claro, no, pero quiero entenderlo bien, porque hay muchos tipos de personas y a veces no puedes lograr el... Se llama escalera de conocimiento. Tú no puedes hablarle a alguien que está en un peldaño de conocimiento sobre algo que está en el siguiente peldaño, porque no lo va a entender. Pero por consiguiente, lo que tienes... mecanismos, instrumentos... No, para tienes que dirigirte a él, al individuo en cuestión, con parámetros que comprenda. Ya. Porque si no, no te va a entender. Porque ¿cómo esperas que alguien que cree en una ilusión determinada comprenda lo que hay detrás de esa ilusión? No tiene capacidad. No es que no tenga capacidad, es que no la percibe ni lo comprende. Por consiguiente, tienes que hablar dentro de los parámetros que entienda. Pero vas por buen camino, porque Edison habla de eso. De hecho, todo su trabajo se centra en eso. Yo, por ejemplo, he hecho pruebas usando el rapport con uno mismo. Y cuando tú no eres capaz ni de verbalizar una meta que te gustaría, que crees, bueno, yendo a lo concreto, deshacerte de un cónyuge psicópata. Oye, por ejemplo, algo terrible. Te voy a dar una mala noticia. La más de las veces... ¿Cómo? Te voy a dar una mala noticia. La más de las veces lo sujetas tú. Claro, ahí está. ¿Cómo rompes? Porque tú eres complementario de él. Es decir, ni siquiera, como dice un psiquiatra argentino que dice que no eres una víctima de él, sino que eres complementario, porque lo estás reciclando tú, ¿no? Entonces, ¿cómo logras deshacerte de eso? He puesto ese ejemplo, como puedo poner otro ejemplo, yo qué sé, riqueza, lo que sea, ¿no? Pues, una carrera musical. Te voy a dar una mala noticia. No tienes que deshacerte de él, tienes que hacer un cambio en ti para deshacerte de él. No, pero ahí está. Usando técnicas, yo no sé si alguien lo podrá, si saben lo que es el rapport, que es decir afirmaciones que tú puedes constatar en ese momento. Es decir, estamos aquí todos sentados, estamos escuchando a Iván, ¿no? Y estoy yo haciendo aquí una pregunta. Esas son afirmaciones constatables. Hola Margarita, hola tal, hola Iván. Cuando tú hablas a la persona dice sí. Lograr que la persona afirme internamente, se usa en el marketing para vender, y después le metes lo que tú quieres. Se llama PNL. He notado, porque por ejemplo, sí. La persona que quiere dejar de beber y tiene tantos problemas que no puede, que es el vicio ese, tiene una adicción, ¿no? Pero cómo también la controla. Y yo he visto que generando rapport con uno mismo, es decir, yo tengo 4 hijos, yo nací en Madrid, yo tal cual, qué sé yo soy o yo hago o yo puedo. Yo puedo, no funciona. Al final, yo puedo hacer esto, la cuestión puedo hacer es que lo quería compartir, ¿no? Yo no pensaba decir nada de esto, yo venía aquí como... Que nada, muy bien, pero que funciona, ¿eh? Ya lo sé. Investiguen es que tu libro sobre ello. Que funciona por uno mismo. Sí, pero también te recomiendo que digas, superé, mejoraré, fue excelente. Claro, sí. También te puedes visualizar realizando la función una y otra vez y sintiendo cada movimiento. Y verás cómo experimentarás un cambio muy diferente. Te lo garantizo. Vale. Ya verás. ¿Alguna pregunta más? Yo era lo que estaba comentando ella, que llega un momento que digamos que la propia vida te hace superar una realidad y subir el peldaño. Yendo a lo que estabas diciendo antes, que has dicho de Gandhi, Gandhi era un racista. Sí. Cuando estaba en Sudáfrica era un racista, odiaba a los negros. Luego cuando fue a la India se dio cuenta que los británicos odiaban a los indios. Ese
ese conocimiento, digamos que lo asimila. Gandhi se dio cuenta de que estaba metido en un esquema mental. Y ahí trascendió. Claro, diciendo, hostia, ¿qué está pasando aquí? Si yo soy hindú y los británicos me consideran inferior, y yo considero inferior a los nativos africanos, perdón, ¿por qué? Y ahí puedes ver el cambio radical. El primer cambio lo puedes ver en su ropa. Dejó de usar ropa occidental y empezó a usar la ropa autóctona de la India. Y luego fue evolucionando. Y a medida que se iba puliendo la ilusión, era un mendigo. ¿Lo has visto? El catalizador. Sí, trasciende la malla. Exacto. Se fue alejando de Maya y cada vez era prácticamente un hombre que se hacía su propia ropa. Fíjate, de un letrado fracasado a un hombre que movió un ejército fuera de la India sin pegar un solo tiro. Pasó de un extremo a otro, de ser... Pero porque dejó de limitarse. ¿Alguna pregunta por ahí atrás? A ver, Fletcher, venga. Que te estás leyendo el pensamiento y yo te he leído el pensamiento y... ¿Será posible? Bueno, ¿qué podemos cambiar con el pensamiento? La imagen mental, Puedes cambiar todo. ¿qué es lo que nos aconsejas para cambiar y realizar y sentirnos más seguros y que realicemos un cambio grande? Muy sencillo. Estar y hacer, hacer y estar. Hay que hacer cosas. Sobre todo hay que probar cosas. ¿Por qué? Porque cuando te alejes por completo de aquello que haces, más zonas del cerebro activas y más estimulas el cerebro. Por ejemplo, si nunca has tocado un instrumento musical, aprende a tocar un instrumento musical. Si nunca has dibujado, aprende a dibujar. Y eso es gimnasia para el cerebro, porque empezará a desarrollarse facetas que no has usado nunca de él. Y más aquellos que hayan dibujado alguna vez habrán cogido un dibujo de hace años y un dibujo actual y habrán visto una evolución totalmente diferente. Pues eso es hacer cosas nuevas que no hayas hecho nunca. De hecho, son inquietudes. ¿Quién ha escrito un poema últimamente? ¿Quién ha escrito? Bueno, él porque es escritor. Yo escribo. ¿Quién ha indagado en el arte gastronómico? Sabotaje en el potaje. Sí. ¿Quién ha comenzado a hacer una escultura? Yo hago muchas cosas manuales. ¿Sí? Ejemplo, No hacer una muchas, escultura. pero... Os voy a poner un ejemplo. Cuando hacéis una escultura o dibujáis, estáis usando el lado derecho del cerebro. Por consiguiente, el lado izquierdo se desactiva. Desaparece la concepción del tiempo. Y 3 horas te parecen 5 minutos. Y son totalmente liberadoras y te lo has pasado bien. Alguna vez he comentado que vivimos en una esclavitud. Esa esclavitud es una esclavitud mental. Porque la mayor saturación sensorial va destinada, digamos, al hemisferio izquierdo del cerebro. Sí. Nos satura, pensamos en el tiempo, nos ahogamos, entramos en estrés. Ese estrés causa un efecto psicosomático en el cuerpo. Es real. ¿Pero crees que realmente desde que somos pequeños nos hace que utilicemos un poco la parte derecha del cerebro? Nos vuelven tontos. ¿Tú crees realmente que sí, no? El ser humano nace bien. Es este entorno en el que vivimos que es totalmente inhumano. O sea, analizar nuestra sociedad. ¿Esto es una sociedad humana? ¿Es humana? Claro, ¿Somos así los humanos? Analicemos las primeras sociedades, las sociedades que aún existen, que no están contaminadas por el mundo occidental. Viven mentalmente mejor que nosotros. Por poner un ejemplo, la India. La India, a nivel mental, está 500 años por delante de nosotros. A nivel social, no están tan desarrollados, pero a nivel mental están mejor que nosotros. Porque ¿cómo concebís que alguien que no tiene nada sea más feliz que el que lo tiene todo? Es que realmente para ser feliz necesitamos cosas porque es lo que nos han enseñado en nuestra cultura. Pero realmente para ser feliz no necesitas muchas cosas. Por poneros un ejemplo, ¿cómo vivían vuestros abuelos? ¿Tenéis algún caso de estrés con vuestros abuelos? No. Con una olla y 2 platos. Llegaban por la mañana y llegaban por la noche. ¿Veis la diferencia de un entorno saturante a un entorno limpio? Me podrá gustar más o me podrá gustar menos, pero tengo que reconocer que a principios del siglo XX la gente vivía mucho mejor que como vivimos ahora.
¿Cuántas enfermedades conocíamos? Bueno, también es verdad que muchas de las enfermedades que conocemos hoy en día son producidas por el entorno tóxico, X motivos, no vamos a entrar en ello, pero evidentemente de lo que muere ahora más la gente no era lo que moría en 1920, eso es seguro. Entonces, es una simple comprobación. ¿Cómo viven estos y cómo vivimos nosotros? ¿Y te cuadran los números? ¿Os cuadran? Pues por eliminación cartesiana es la vida en la que vivimos. Simple y llanamente. Pero ¿por qué buscamos también, nos hacen buscar la felicidad? Nos hacen buscar. Tenemos que ser felices, demostrar al otro que somos felices. ¿Sí? Si tú tienes un coche, me estás demostrando que eres más feliz que yo. Yo tengo que tener un coche mejor que tú. Pero eso no es la felicidad. No, pero nos engañan. Realmente sí, desde pequeños. Partimos desde esa base. No, Sí. eso no es felicidad. No, no es felicidad, pero desde pequeños. Sí, sí. Yo quiero tener más que tú, yo envidia, Sí, sí. ambición. La felicidad no es más que la carencia de malestar, pero la felicidad es efímera porque no puedes estar todo el rato feliz. Es así de simple. Además es que la vida no es felicidad, la vida es para vivirla, hacer, aprender. Es lo único que asimilaremos. O sea, todo lo material será destruido, pero sin embargo, el conocimiento que ganemos y lo que experimentemos no lo perderemos. ¿Alguna pregunta os hace ahora? Pues nada, os invito de nuevo a que entréis bueno, Sí, di lo de tu página. Que digas lo de tu página, que me parece interesante para perseguirte. pues sí. Y pienso que sabe que es suficiente, siempre tiene suficiente. Y experimento como vivían mi abuelo y mi bisabuelo durante 7 años viviendo apartado de la sociedad, y vuelvo a esta. Y te digo una cosa, ahora son tiempos para estar en las dos, no en una sola, ni solo ni acompañado. Y en cuanto a lo de Gandhi, no era ni tan racista ni tanto como habéis dicho. Gandhi se subió en un autobús en Sudáfrica y como no lo dejaban sentarse allí porque era indio, fue cuando se espabiló y lió toda la que lió. Y luego ha habido muchas guerras y muchas etnias con las historias de Gandhi, muchas historias inventadas, porque cada uno cuenta la historia según cómo viene, no como es real. Te digo una porque cosa. todas las etnias indias te contarán una versión diferente de ese Gandhi que tú hablas. Como he dicho al principio de la ponencia que no No, que no estabas, estaba. he venido a contaros una historia con más verdad o con más mentira. Decisión en lo que hagamos, ¿será más verdad o será más mentira? Porque te digo una cosa, ¿con quién te quedas tú? ¿Con el héroe o con la persona? Con el héroe, con la persona. Entonces te estás quedando con el Gandhi idealizado, no con el pequeño frustrado a superar el trauma sexual. Claro, se acostaba con su sobrina para ver si era capaz de controlar sus No apetitos sexuales. lo conseguía, ya te digo. No, pero ¿habéis entendido? ¿Habéis entendido el poder de las creencias? Y es más, nos motiva, nos inspira. Cuando he hablado de la motivación e inspiración, muchas veces nos inspiran personajes que no tienen nada que ver con la persona. Solo tenéis que buscar Buffalo Bill, David Crockett, por poneros ejemplos. Tenemos un cuento idealizado y la persona simplemente era alguien que estaba en el lugar menos indicado en el momento más inesperado y tuvo que afrontar una situación de la cual salió airoso. Y ya está. O sea, quiero, si no preguntáis nada más, decir una cosa que es importante. La libertad del ser humano, nuestra libertad, es la de poder elegir. Pero para poder elegir con propiedad, tenemos que saber. Para poder obrar, para poder elegir bien. Las más de las veces se elige y luego se quejan porque no han elegido coherentemente. Si tú tienes conocimiento, si tú adquieres saber, elegirás adecuadamente. Y por mucho que intenten engañarte para que elijas la opción B, tú sabes que la opción A es la adecuada a tiempo vista, porque producirá un efecto determinado tanto en tu vida como en los demás. Y ese es el problema de nuestra sociedad mayoritariamente. Elegimos según las creencias, que las más de las veces, ya os digo yo, que nos defraudan, y luego tiene una onda expansiva negativa, tanto en nosotros como en los demás. Ahora bien, si usamos la cabeza o sabemos lo que hacemos para elegir, esa onda expansiva será positiva a la larga. Entonces, cuanta mayor capacidad de comprensión y conocimiento tengamos,
mejor elegiremos y más libres seremos a la hora de poder ejecutar algo. Esa es la libertad, saber lo que hacemos, pero analizar el mundo en el que vivimos. ¿De verdad estamos eligiendo bien? ¿De verdad se elige bien? ¿Veis las acciones? ¿Veis las consecuencias? Y una y otra vez, como decía Albert Einstein, la definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado totalmente diferente. No, se va a producir lo mismo, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque están anclados en dogmas, en ideas que creen que son así. Y no se han dado cuenta que aquellos que están defendiendo esos dogmas o ideas que supuestamente son, voy a decir, fieles, pues les están tomando el pelo. Es así de simple. Para eso estamos los raritos. Pues respondiendo a tu pregunta de antes, solo tienes que poner en YouTube Iván Campos y salgo yo el primero. Iván Campos, el primero. Sí, Escúchame, sí. vamos a ver. Me he dado cuenta de lo que estabas diciendo ahora últimamente, también es que somos que nos lo dan como nos lo dan y lo cogemos así. Justamente, mira, nos hemos acostumbrado al grifo que haces así, se abre y se cierra solo. Hoy he tenido la oportunidad de comprobarlo. Que he visto un grifo que el agua salía y digo, no lo han cerrado, ¿por qué? Pensaba que se cerraba solo. Mira, yo creo... Estamos acostumbrados. Creo que la única persona que me puede entender lo que voy a explicar ahora es Fletcher. ¿No sabéis lo que valoras el agua corriente cuando te tiras 2 semanas sin una cañería de agua recorriendo una espesura enorme donde no hay techo? O sea, el agua es algo maravilloso. No os lo podéis imaginar. Sí, si la abres así de grifo, o sea, ¿sale? Exacto. Una maravilla. Sí, ¿os podéis imaginar lo que es estar recorriendo un sitio donde no hay agua? Yo. Bueno, tú sí. Se la quito a mi vecino. Bueno, yo lo que quería decir con eso es que estamos tan acostumbrados, igual que nos cerramos mentalmente a todo, nos abrimos a las nuevas tecnologías tanto que no nos damos cuenta que vamos a pasar a una puerta y estamos esperando que la puerta se abra sola. Y realmente esa puerta, pues había que empujarla. Y el grifo había que cerrarlo. O sea, estamos acostumbrándonos a nuevas tecnologías tanto que nos cerramos en ver lo que se ha quedado atrás de las otras. Veo que a excepción de 2 personas, todos ya tenemos una edad. Y sinceramente, si vamos hacia los 80, ¿me podéis decir qué diferencia veis entre este mundo y el mundo de ciencia ficción que nos vendían? Yo me imaginaba... ¿No veis aparatitos por los que puedes hablar por videollamada? ¿No veis máquinas voladoras? ¿Drones? Estamos viviendo... Tranquilo, todo llegará. Y además ya existe el prototipo, no sé si tú ya lo sabías. Yo he visto coches voladores. Estamos viviendo cosas que las habíamos visto en películas Sí. de los años... ¿Sabéis cuándo apareció la primera tablet? En 1997, en manos del capitán Jean-Luc Picard en un episodio de Star Trek: La Nueva Generación. Y aún no lo había creado Stephen Jobs. Y el grifo monomando. Los drones los estáis viendo en películas de ciencia ficción desde los años 60. De hecho, el 90% de toda la ciencia ficción que habéis consumido cuando erais chavales ya se ha ejecutado y superado. No tenemos teletransporte, ni el patinete que dice él, ya existen prototipos de máquinas de otro... Mira, en Japón hay un tren que no va por las vías. Pues esa misma tecnología se puede aplicar al patinete, ¿lo sabías? ¿No? Pues es así de simple. O sea, ¿veis cómo cambia el mundo? Pero es que el ser humano tiene que cambiar paralelamente con el mundo, porque si el hábitat cambia, nosotros nos tenemos que amoldar a ese hábitat. Y viceversa, el hábitat es un reflejo nuestro. ¿Y qué podemos ver en el hábitat en el que vivimos? Un desequilibrio. Sí. ¿Lo veis, no? Pero está ese desequilibrio, pero además es un negocio ese desequilibrio. Bueno, fíjate. Pues, aparte del canal de YouTube, tengo un libro en Amazon, no sé si os lo he comentado, que se llama La Espada de la Comprensión, que solo tienes que entrar a la mano derecha del canal de YouTube, poner Amazon, por 3 euros, precio tirado. Y os animo a que lo leáis, o sea, si queréis hacer alguna pregunta más. Sí, venga. Hablando... Y luego Lola. Hablando de pasado, futuro y tal, ¿te acuerdas? No sé si la habrás visto, la película Microchip. Ah, sí. Ah, sí, de Dennis Quaid.
Sí. Se lo metían por la vena. Y Sí, así. sí. La vi con 6 añitos, sí. Vale. Ahora está el microchip. Sí, claro. Lo llevas en el bolsillo, el teléfono móvil. ¿Qué conexión? No, me refiero al microchip que supuestamente van a implantar... Sí, ¿tú tienes perro? Sí, llevo microchip. Ah. No, pero me refiero a coincidencia de la película de ellos a hoy en día. Vamos a ver, Arthur, O lo que estabas diciendo de la ciencia ficción que la aplicamos ahora. ¿Cuánto es más antigua que la torre? sí, la ciencia ficción no es más que un reflejo del mundo idílico del ser humano. Gracias, Iván. Nada más. Entonces, Arthur C. Clarke decía que cualquier cosa, cualquier ciencia del futuro vista hoy sería considerado magia. Todo aquello que nos está maravillando ya lo habíamos visto en especulaciones. Además, solo tenéis que ver las space operas de principios del siglo, cómo hablaban de la carrera espacial. ¿Habéis visto John Carter? Por curiosidad. Sí. ¿Os gusta? ¿Os gusta Avatar? Sí. ¿Y qué os está contando Avatar? Avatar representa la clásica película de indios y vaqueros. Y la deshumanización del hombre blanco con respecto a los nativos y dueños de la tierra. O los seres de Maya con los auténticos seres humanos. O los que viven en la ilusión y los que viven conectados con la naturaleza. Y conexión con la naturaleza hay, está claro. Que las plantas también tienen su conexión. A ver, Lola. Yo quería preguntarte, que dijiste antes que la capacidad de elección o de elegir en la vida está la libertad, o la consideras tú como la libertad en nosotros. Si eliges una cosa y otra, y la otra puede ser que no te dé el resultado que esperabas, porque en el momento de la elección no lo sabes, o sí lo sabes. Hombre, si estás iluminado lo sabrás. Claro, pero entonces, claro. Entonces, para mí la libertad está en la capacidad de discernir en ese momento lo que considero en ese momento. Siempre, a ver, esto es individual de cada uno, pero siempre hay una cosa que ayuda. ¿Te sirve a ti? A eso me refiero. No, espérate. Ahora, ¿hace daño a los demás? ¿El que yo discierno? O sea, ante una situación, ¿me sirve aquello que estoy haciendo? Y luego, expansión. ¿Ayuda a los demás? Ahí sabrás si es bueno o malo. Si la respuesta a las dos preguntas es la misma, es un indicativo. Pero repito, solo un iluminado puede ver el 100% de las posibilidades. Claro, por eso te estoy diciendo que ahora mismo no voy a ir porque estoy aquí en la Tierra. Pero yo para mí, según mi experiencia, ha estado más en la actitud que he tomado ante ese momento y luego lo que ocurre en ese proceso. Es que ahí está el secreto, es en la actitud. ¿Te conoces la historia del caballo? Del caballo, ¿no? Esto es un hombre, es un granjero, que encuentra un día un caballo en medio del monte, es un caballo salvaje. ¿Y qué hace? Pues se lo lleva a su casa. Entonces, nada, el hombre le da de comer y se le escapa el caballo. Y sus vecinos le dicen, ¿se te ha escapado el caballo? Bueno, para bien o para mal, ya se verá. Al día siguiente volvió el caballo con una yegua. Ganó 2 caballos por el precio de uno. Y le dicen sus vecinos, ¡oh, qué suerte! Bueno, ya se verá, para bien o para mal. Su hijo se sube al caballo, se cae y se rompe una pierna. Y le dicen los vecinos, ¡oh, qué tragedia! Y dice, bueno, ya se verá, para bien o para mal. Al día siguiente vienen las tropas y se llevan a todos los jóvenes, porque empezó una guerra, necesitan tropas, menos a su hijo que estaba con la pierna rota. Ya se verá, para bien o para mal. Es la actitud. Y algo que parece malo en un principio, a la larga puede ser bueno. Ay, me ha encantado. Es la capacidad de ahí. Mira, si un hombre que ha perdido una pierna y un mes después, con la pierna aún rojo vivo, se mete en una carrera de obstáculos, es cuestión de actitud. Estoy de acuerdo. Es así. Y todos nosotros tenemos 2 opciones. O nos quedamos aquí quejándonos, o nos movemos. Y como he dicho antes, a lo mejor llego y dice, ya está,
es esto. Lo he conseguido, me quedo igual. Lo que ha sido valioso es el recorrido de A a B y lo que me he encontrado diferente que yo no me esperaba. Eso ha sido valioso. Ahí va, porque para mí la vida es movimiento. Entonces, y esa capacidad de riesgo que tienes en ese momento sin saber las consecuencias a largo plazo porque tienes que hacer ese caminito, para mí es... Pero no te tortures, tú vive. No, sí, pero no me torturas. El secreto es hacer, o sea, vamos a ver, ¿os estáis dando cuenta? Estamos o especulando sobre el pasado, o sea, rememorando el pasado, o especulando sobre el futuro. No, para mí discernir es presente, porque tienes que hacerlo en este momento. Hay que cometer errores nuevos, no lamentarse de los que ya has cometido, no, hay que hacer errores nuevos, que es lo que nos va a llevar a algo. O sea, ¿cómo esperáis llegar a un sitio si no os equivocáis? ¿Qué vida más triste, no? He llegado triunfado y me he muerto. Exacto. ¿Qué van a contar de ti? ¿No? Y no pasa nada. No pasa nada, se vuelve a... Exacto. ¿Por qué recordáis historias de gente? Porque se han enfrentado a un obstáculo increíble y lo han superado. O han hecho algo para llegar a un sitio determinado. Entonces, es moverse y hacer... O sea, cuanto más alta sea la meta, mejor. Porque no es cuestión de conseguir llegar o superarla. Bruce Lee decía que las metas solo son para tener un lugar hacia donde ir. Es el camino lo que te ayuda. Es que el miedo, Iván, a veces te paraliza, el miedo. Entonces hay que superar el miedo, hay que moverlo y hay que vivir. Si no vives por miedo, estás muerto en vida. Entonces, claro, el riesgo hay que vivir. Y el miedo, para mí, como todas las emociones, emotion es para moverte. Claro, si te quedas en pause... El miedo tiene dos funciones. O una de ellas. El miedo es o porque reconoces aquello, porque ya lo has experimentado y por eso te da miedo, o porque no lo conoces y te estás enfrentando a algo totalmente diferente. Y eso es lo que hay que aprender. Claro, pero te puede lanzar totalmente. De hecho, el miedo le da la adrenalina a mucha gente, sobre todo en deportes y en muchas cosas. Si no respiras, no te mueves, ya te lo garantizo. Seguro. Gracias, Iván. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien con miedo? Todos. Bueno, el miedo es una actitud que nos ha mantenido vivo a la especie humana. Gracias al miedo estamos aquí vivos y gracias al miedo hemos superado muchas... Sí, ¿no? De hecho, os voy a poner un ejemplo de miedo. Woody Allen tiene un miedo increíble a la muerte. Él dice que es algo tan terrible, que le asusta tanto, que cuando suceda no quiere estar allí. Así que muchas gracias. Gracias a ti.